Durante estos días hemos estado planteando la crisis ambiental, los problemas ambientales que sufrimos, y es evidente que todos estamos de acuerdo en que en buena medida está asociada la crisis ambiental que estamos padeciendo a nuestro modelo económico, básicamente el capitalismo, y evidentemente el capitalismo, si se basa en una cosa, es en el consumismo. Y nuestro modelo económico se basa en eso, en el crecimiento. El crecimiento solamente es posible si hay consumo. Y es evidente que ese modelo ha generado toda una serie de problemas que estamos padeciendo. Me gustaría comenzar de entrada con dos pasajes bíblicos muy conocidos, pero me parecen sumamente interesantes porque están relacionados directamente con lo que estamos hablando. El primero se encuentra en Mateo, son unas palabras de Jesucristo que dice: déjense de amontonar riquezas en la tierra, porque donde tengas tu riqueza tendrás el corazón. Y es evidente que vivimos en una sociedad que vive por acumular, tener cada vez más riqueza. Y ese es el objetivo prioritario. Y Jesús ya hace 2000 años nos amonestó en el sentido de decir: oye, donde tengas tus prioridades, donde tengas tu corazón, donde tengas tus deseos, allá está tu corazón. Pensar que esto no es importante lo que hagáis en la tierra, en el sentido de acumular, sino que la riqueza la debéis de acumular en el cielo de alguna manera. Un pasaje que ya hemos leído esta mañana, pero creo que es sumamente interesante porque enlaza perfectamente con lo que decíamos, es: sabemos que toda la creación todavía gime a una como si tuviera dolores de parto. Y es evidente que es reiterar el texto, pero me parece que es interesante tenerlo presente. Quiero comenzar con un par de citas de Erich Fromm que me parecen de suma actualidad. Están escritas hace un cierto tiempo, pero han pasado el tiempo y estas frases continúan teniendo su vigencia. El hombre contemporáneo tiene un hambre ilimitada de más y más consumo. Y esto es así. O sea, deseamos consumir, acumular, y parece que nuestra vida gire en torno a poder adquirir cosas. Trabajamos únicamente con la finalidad de adquirir cosas. Como si eso nos pudiese dar la felicidad y pudiese dar sentido a nuestras vidas. Para el hombre actual siempre hay escasez, porque nunca tiene suficiente, independientemente de lo que llegue a tener. Además, se siente codicioso y competitivo en relación a todos los demás. Por tanto, se encuentra básicamente aislado y atemorizado. Fijaros, es curioso, nos comparamos con los demás. Y ese es el problema. El que tengo a mi lado tiene tal modelo de móvil, yo necesito tener ese modelo exactamente. Y esto entre los adolescentes es una premisa fundamental. Puedo tener una cosa, pero no estoy satisfecho porque el otro tiene el último modelo que yo no tengo. Y esto nos hace estar en una competición constante, a ver qué puedo conseguir. Y también nos lleva de alguna manera a defender nuestro propio estatus. O sea, es nuestra calidad de vida, nuestra percepción de nosotros mismos pasa muchas veces por aquello que podamos tener. Y lo importante al final es tener, no ser. Erich Fromm precisamente defendía que lo importante no es tener, sino ser, ¿no? Y nosotros como cristianos habríamos de cambiar esa perspectiva o inculcar una perspectiva diferente y pensar que lo importante no es lo que tenemos, sino lo que somos. Porque eso de alguna manera determina nuestras necesidades, nuestras prioridades y cómo nos relacionamos. Leonardo Boff dice: ese afán de crecer más se traduce en una voluntad de enriquecimiento sin límites humanitarios ni éticos que implican la devastación de la naturaleza y la gestación de grandes desigualdades sociales que significan injusticia a nivel planetario. Fijaros, ese afán, ese deseo de tener, de poseer, de enriquecernos, nos lleva a no tener ningún tipo de principio. No miramos al otro, no tenemos principios éticos, no contemplamos a la naturaleza, no contemplamos a nuestro prójimo. Y eso se traduce en dos cosas: desigualdades sociales cada vez crecientes y la destrucción del entorno, del medio ambiente, de todo aquello que nos rodea. Vivimos en un planeta en desequilibrio. Y ese desequilibrio contrasta consumismo y desigualdad. Esta frase de Gandhi nos habría de hacer pensar. Dice: en el mundo hay suficiente para las necesidades de todos, pero no para la codicia de nadie. O sea, Gandhi ya hace mucho tiempo percibió que el planeta nos proporciona todo. Y es curioso, el creador ha creado un planeta que nos puede satisfacer con todo lo que necesitamos, pero nunca podrá llegar a satisfacer la codicia de nadie. Y este es el problema. El problema no es tener aquello que necesitemos, sino la codicia que nos lleva a acumular por acumular. El propio Gandhi
Dice, la Tierra satisface las necesidades de todos, pero no la voracidad de los consumistas. O sea, Dios ha creado un planeta para satisfacer nuestras necesidades, pero no la voracidad que muchas veces nos impulsa en nuestro diario vivir. El Programa de las Naciones Unidas dice, la pobreza perdurable de la mayoría de los habitantes del planeta y el consumo excesivo de una minoría son las dos principales causas de la degradación del medio ambiente. El rumbo actual es insostenible y posponer la acción deja de estar justificada. O sea, fijaros, la devastación del planeta se fundamenta en dos principios. Básicamente, la desigualdad, por una banda, y por otra banda, el consumismo excesivo de algunos. Y el planeta sufre por esos dos elementos en los cuales nos encontramos. Jordi Piguem, un autor catalán, dirá, en las últimas 8 generaciones hemos modificado la composición y estructura de la biosfera. Hemos quemado la mitad de las reservas de petróleo que albergaba el planeta. Hemos transportado cantidades ingentes de minerales de un continente a otro. Hemos creado nuevos materiales como el acero y los plásticos y hemos puesto unas 100.000 sustancias tóxicas. Fijaros, en 8 generaciones. O sea, desde el comienzo de la Revolución Industrial, en el siglo XVIII, hemos modificado el planeta como nunca antes en la historia de la humanidad. Y a mí la cifra de 100.000 sustancias tóxicas me resulta sumamente alarmante. Generamos cantidad de cosas para satisfacer necesidades o supuestas necesidades con unas consecuencias imprevisibles. Voy a dar unos datos que nos deben hacer reflexionar. Dice, actualmente el 1% más rico de la población mundial posee más riqueza que el 99% restante de las personas del planeta. Fijaros, una persona tiene tanto como otras 99. El 1% de la población controla el 99%. Toda la riqueza es comparable. Si cogemos el 1% más rico de la población del mundo, tiene tanto como el 99% restante. Aquí tenemos una ilustración de esta realidad. Fijaros, una persona con todo y todos los otros hacinados. Y esta es la realidad en la cual nos encontramos. Un mundo completamente... Fijaros, el 1% controla el 46% de la riqueza del mundo. El 1% de la población. Si este 1% se desprendiese de parte de esa riqueza que no puede ni llegar a disfrutar, fijaros qué diferencia tendríamos de mundo. Más datos. En el 2015, solo 62 personas poseían la misma riqueza que 3.600 millones, la mitad más pobre de la humanidad. No hace mucho, en el 2010, eran 388 personas. O sea, hay 62 personas que tienen tanto como 3.600 millones de personas. Fijaros la realidad en la cual nos encontramos. Fijaros que esa realidad, en lugar de disminuir, se agudiza, porque en el año 2010 eran nada más 388. Hemos pasado de 388 a 62. Estas 62 personas tienen tanto como el resto de 3.600 millones de personas. ¿Os imagináis? Son cifras que a mí personalmente me llaman la atención, me escandalizan y pienso, ostras, ¿cómo es esto posible? Fijaros, más datos. Cada año mueren 9,7 millones de niños menores de 5 años. Y mueren porque no tienen medicamentos o porque no tienen acceso al alimento. No es cualquier cosa. 1.400 millones de personas viven por debajo del umbral de pobreza que según el Banco Mundial es de $1,25 al día. 1.400 millones de personas que no pueden disponer ni de $1,25, o sea, ni de un euro al día. $800 millones de personas en el mundo padecen desnutrición, mientras que 2.100 millones padecen sobrepeso. O sea, fijaros el mundo de contraste que tenemos. Unos tenemos mucho y otros no tienen absolutamente nada. O sea, es una cosa totalmente absurda, si lo pensamos fríamente. Impacto de la actividad humana. Indicadores de presión sobre los recursos naturales. Aquí hay una tabla que
que nos puede ver algunos datos. Por ejemplo, la población mundial. En el año 1950 había unos 2.500 millones de habitantes. En el 2008, 6.700 millones. Ahora sabemos que estamos cerca de los 8.000 millones de habitantes. Megaciudades. En 1950 había 2 megaciudades en todo el mundo. Ciudades de más de 8 millones. Ahora hay casi 36. Y probablemente ahora haya unas cuantas más desde esta tabla. Curiosamente, la producción de alimentos ha aumentado. O sea, ha pasado el tiempo y en lugar de disminuir ha aumentado. Y alguno puede preguntar, ostras, si hay más alimentos, ¿cómo hay gente que padece hambre? Porque los alimentos, como veremos mañana, no se destinan a la alimentación humana, sino se dedican a la cría de animales para el consumo humano. Ya mañana comentaremos más detalladamente las cifras porque ya veréis que es escandaloso. La pesca ha ido aumentando progresivamente. Claro, evidentemente, a medida que aumentan estas cifras, la presión sobre el medio ambiente cada vez es mayor y evidentemente esto va a repercutir a lo largo tiempo. El consumo de agua, fijaros cómo ha aumentado espectacularmente. El número de vehículos que circulan, hemos pasado de 70 millones a 921 millones en unos 50 años. El uso de fertilizantes también ha aumentado espectacularmente, con lo cual después esto genera eutrofización de las aguas, etcétera, etcétera, otros efectos secundarios. Bosque húmedo, fijaros cómo ha ido disminuyendo el bosque húmedo. Y el número de elefantes ha caído de forma espectacular. Claro, estos son unos datos puntuales con cosas, pero se podrían generalizar a muchísimas cosas. Esto pone de manifiesto dos cosas, cómo ha aumentado el consumo humano y cómo ese consumo humano ha ido impactando en el medio natural. Más adelante veremos toda una serie de datos que nos podrá manifiesto cómo ese impacto ambiental cada vez es mayor, ¿no? Más datos. Cada europeo consume 14 toneladas de materias primas y genera 5 de basura. Claro, alguno puede pensar, yo no consumo 14.000 kilos al año de materias primas. Claro, no consumimos directamente esas 14, pero indirectamente las estamos consumiendo porque en nuestras casas entran constantemente productos. Esos productos que entran se han generado a partir de unas materias primeras. Nosotros generamos 5.000 kilos de basura al año. Quizá no directamente, pero indirectamente la estamos generando. No nos preguntamos nunca cuando entra un aparato por casa nuestra cómo se ha fabricado, qué residuos ha generado y cómo se han gestionado esos residuos. Pero están allá. Más datos. Cada año se generan entre 7.000 y 10.000 millones de toneladas de residuos urbanos en todo el planeta. En Estados Unidos se generan una media de 624,7 toneladas al día. Son cifras espectaculares y son actuales. Estas cifras son de hace un año más o menos. No se han modificado demasiado. O sea, vivimos en un planeta donde los humanos generamos muchas cosas, pero generamos una de basura impresionante. Esta basura muchas veces se desvía a países del tercer mundo que se hacen receptores de nuestras basuras, de nuestros residuos, y nosotros les pagamos porque gestionen esos residuos, bueno, gestionar entre comillas, acumular allá. Más datos. Desde 1950 se han producido 6.000 millones de toneladas de plástico, cantidad suficiente como para envolver el planeta, para cubrir el planeta con una envoltura de ese material. O sea, el ser humano ha generado tanto plástico que podríamos hacer lo siguiente: coger la Tierra y cubrirla de plástico. Claro, cuando esta mañana salían imágenes donde el plástico aparece por todos los lados, es normal. Es un material fantástico porque tiene unas propiedades fantásticas, pero no es biodegradable. Y el problema es que ese plástico se acumula. Nosotros lo depositamos, las corrientes marinas lo llevan a sitios que aparentemente no hay actividad humana, pero el mar lo mueve y llega a cualquier sitio. Pues si nosotros cogiésemos todo el plástico que hemos fabricado, podríamos envolver la Tierra. Una envoltura de plástico, la Tierra envuelta en plástico. Y esta es una realidad. Cada minuto se usan 1 millón de bolsas de plástico. Estas tardan 1.000 años en degradarse totalmente. ¿Vale? 1 millón de bolsas de plástico al minuto. ¿Se puede solucionar este problema? Sí, claro, evidentemente, pero hay unos intereses detrás muy importantes. Más datos. En Norteamérica y Europa se desperdicia el 50% de la comida producida.
En España cada año acaban en la basura 1.324,9 millones de kilos de comida. Mañana hablaremos más de esto. Fijaros, el 50% de la comida producida acaba desperdiciada. En Estados Unidos, el 14% de la basura doméstica se compone de alimentos en perfecto estado que ni tan siquiera han sido extraídos de su embalaje original y no han caducado. Bueno, compro y lo tiro. Con que tengo recursos, tengo dinero, pues no hay ningún problema. A lo mejor al lado tengo a alguien que se muere de hambre o no puede ni comer, pero bueno, es igual, la basura va llena. Nosotros vivimos al lado de un supermercado y cada noche hay un grupo de gente que se acerca al supermercado, al container, a coger comida que se ha tirado. Y esta es la realidad. No, mi intención no es ser sexista, ¿eh? Esta mañana he hecho una mención a esto, pero quiero aclarar que mi intención no es ser sexista, ¿eh? Esto sirve, en este caso, habla de las mujeres, pero esto podría servir para los hombres en otros ámbitos, ¿eh? O sea, solamente es un ejemplo. Dice, una mujer media posee ropa valorada en $600 que lleva un año sin usar. Hablamos de la mujer, pero pensar cada uno de nosotros en cuántas cosas tenemos en nuestra casa que nos hemos comprado en un momento determinado porque nos hacía mucha ilusión y las hemos utilizado una o dos veces y ya están aparcadas. ¿Eh? Pueden ser 1000 y una cosas. ¿Eh? Esto es un ejemplo nada más. Dice Leonardo Boff, podemos satisfacer el hambre del mundo entero y no lo hacemos, porque no amamos a nuestro semejante. Y hemos perdido el sentido de compasión y de solidaridad con la humanidad que sufre. O sea, fijaros, tenemos de todo suficiente para evitar la desigualdad, pero no tenemos voluntad, porque en el fondo no amamos a nuestro prójimo. Somos indiferentes muchas veces al sufrimiento de nuestro prójimo. Nos resulta indiferente. Qué triste, ¿no? Pienso yo. Capitalismo y consumismo. Ulrich dirá, en el capitalismo todo beneficio debe invertirse de nuevo inmediatamente. A esto se le llama transformar el dinero en capital. Pero el capital solo cumple un objetivo, incrementarse. Puesto que el capital debe aumentar, deben aumentar el consumo y la economía en su totalidad. Esta fuerza de crecimiento no solo amplía cada vez más la brecha entre ricos y pobres, sino que destruye el clima y la tierra. O sea, el objetivo no es satisfacer necesidades, consumir, generar, porque precisamente el modelo está fundamentado en eso. Y yo necesito acumular más, necesito que la gente compre, entonces tengo que generar toda una serie de necesidades que a lo mejor no son reales, son ficticias. Pero el modelo está montado en ese tipo. Y claro, evidentemente yo obvio que eso destruye el clima y la tierra. ¿Por qué destruye el clima y la tierra? Porque los recursos son limitados, vivimos en un planeta con recursos limitados y destruye el clima porque todos estamos sufriendo indirectamente el cambio climático, porque lo estamos alterando. Jesús Sanz dirá, nuestro mundo ha heredado de la modernidad una concepción antropocéntrica de la realidad, en la que la naturaleza se concibe como una realidad externa al ser humano y al servicio de éste. Y es desde esta concepción utilitaria e instrumental de la naturaleza que se han desarrollado diferentes disciplinas como la economía. Así, la concepción económica dominante parte de una falsa premisa. El crecimiento ilimitado es posible, ignorando los límites materiales y humanos de la Tierra. Esta tendencia, además, se ha visto acompañada y agravada por la lógica de acumulación capitalista. Su expansión a través de un consumo desaforado y la lógica de un sistema económico depredador de los recursos materiales que, para crecer, necesita extraer materiales, fabricar bienes, consumir energía y generar residuos inevitablemente. Y fijaros, aquí tenemos una imagen donde vemos un señor montado en un montón de cosas que nos sirven. Y este es el modelo que tenemos, acumulamos. Y no nos planteamos otra cosa, desgraciadamente. Y esta frase me encanta. Dice, las fascinantes luces de la ciudad a veces nos deslumbran demasiado y generan la soberbia de creer que vivimos sobre la tierra y no con ella. O sea, a veces nos sentimos como si fuésemos superiores, como si pudiésemos hacer cualquier cosa, que la tecnología lo solucionará, nosotros somos superhombres, superhéroes, perdón, y nos da la sensación que estamos por encima de todo y no nos damos cuenta que nosotros dependemos de la tierra y estamos en la tierra, no somos alienígenas a ella de alguna manera. Y nos estamos deslumbrados y a veces en ese deslumbrar no somos conscientes de lo que estamos haciendo.
inevitablemente la realidad que nos toca vivir ha llevado a la necesidad de alguna manera, acuñar nuevos términos o reacuñar términos que existían dándoles una nueva explicación. Y evidentemente todos sois conscientes de lo que es la obsolescencia. Serge Latouche dirá: con la obsolescencia planificada, la sociedad del crecimiento posee el arma absoluta del consumismo. Los aparatos y equipos, desde las lámparas eléctricas hasta las gafas, se estropean a un ritmo cada vez mayor a consecuencia del fallo programado de una de sus partes. Es imposible encontrar una pieza de reemplazar de una de sus partes. Si consiguiéramos encontrar el bicho raro, costaría más caro reparar el aparato que comprar uno nuevo. Por eso vemos montañas de ordenadores al lado de televisores, refrigeradores, lavaplatos eléctricos, lectores de DVD y teléfonos móviles que abarrotan basureros y vertederos con diversos riesgos de contaminación. Fijaros, o sea, ya no nos preocupamos de nada. El modelo ya es: voy a fabricar una cosa a ver si se rompe. Y el éxito está en que se rompa cuando yo quiera que se rompa. Porque eso que me asegura que, evidentemente, si se rompe, el consumidor, que soy yo, necesito comprar otro aparato para sustituir eso. Esto es fantástico para una empresa, porque se asegura el consumo constante. Imaginaros que ese aparato que yo compro me durase un tiempo razonable, como sucedía antiguamente. Pues se les acaba el negocio. Fijaros, y eso tiene otra cosa: nos convierte en esclavos. Porque al final acabamos trabajando únicamente para conseguir capital para poder comprar ese aparato que ya sabemos que se nos va a romper. Con lo cual esos recursos que a lo mejor los podríamos destinar a otras cosas ya no los podemos destinar. Todos compramos un móvil y todos sabemos a ciencia cierta que ese móvil, en el mejor de los casos, nos va a durar 2 años. Cuando nos dura más es porque hemos hecho un gran uso, pero al cabo de 2 años comenzamos a tener un problema. Se ha quedado obsoleto, entonces las aplicaciones ya no nos funcionan, porque la propia compañía o las propias generadores de aplicaciones ya hacen que no sea descargable ni no sea compatible. Fijaros, si conseguimos que el aparato consiga funcionar, ya se encargan por otro mecanismo de que no nos sirva y lo tengamos que tirar y cambiar por otro. Fijaros, si esto es lógico, a mí que me lo expliquen. Esto es una barbaridad, es de un cinismo absoluto, ¿vale? Porque ya estamos haciendo las cosas expresamente mal, ya no nos las planteamos hacer bien. Imaginaros que os diesen una casa que en 2 años se viniese abajo. En cierta medida, sutilmente es esto. Me hizo mucha gracia. Dice: si usted no utiliza la cocina nueva, le puede durar incluso 3 años. Lo ideal es no sacarla del embalaje, al trastero. ¡Qué interesante! O sea, es muy cínico, pero es así. O sea, si no lo utilizamos, seguro que no hay ningún problema, ¿no? El otro día leyendo, me encontré, bueno, aquí veis una montaña de móviles, bien bonitos, obsoletos, todos ellos, ¿eh? Y fijaros, cada año se retiran unos 500 millones de estos. Solamente se recicla el 1%. O sea, el problema ya no es que el aparato ya no ni tan siquiera sirva y lo tenga que cambiar, sino que nadie se preocupa de reciclarlo. Solamente se recicla el 1%. O sea, es como nada. Fijaros toda la cantidad de porquería que llegamos a tirar a un vertedero y allá queda, con la pérdida de materiales que se podrían teóricamente reutilizar, supuestamente. Otro concepto nuevo: antropoceno. Por primera vez en la historia de la humanidad teóricamente a nivel geológico, aquellos que estudian y creen en evolución, hablan de que había unos momentos en la historia de la humanidad que se ha destruido la Tierra, que había unas extinciones naturales, dividen la historia en unas eras geológicas, y el impacto que está generando el hombre es tan fuerte que se ha acuñado un nuevo término para referirse a la era geológica en la cual nos encontramos: antropoceno. ¿Vale? Es un cuño nuevo y dice: durante los últimos decenios la humanidad se ha convertido en una nueva fuerza de la naturaleza. Alteramos los sistemas físicos, químicos, biológicos de nuevas maneras, a ritmos más rápidos y en las escalas espaciales más amplias jamás registradas en la Tierra. Los humanos se han embarcado sin saberlo en un vasto experimento con nuestro planeta. El resultado de este experimento es una incógnita, pero tiene profundas implicaciones para toda la vida existente en la Tierra. O sea, estamos alterándolo todo. Somos la fuerza que mueve el planeta, pero en este caso en sentido negativo.
En lugar de ser administradores responsables, nos hemos convertido en unos administradores irresponsables del privilegio que tenemos de esta naturaleza y estamos llevando al planeta a la destrucción. Bueno, esto es un gráfico que intenta demostrar las diferentes eras de la Tierra y cómo estos últimos 50 años estamos en una nueva era geológica que es el Antropoceno. Esta organización, que nada es sospechosa, el Fondo Mundial para la Conservación del Medio Ambiente, dice: esta es la magnitud de nuestro impacto en el planeta, que el Antropoceno podría calificarse como el 6º evento de extinción masiva del mundo. En el pasado esos acontecimientos tardaron entre cientos de miles y millones de años en producirse. Esto nos da igual si estamos de acuerdo o no. Lo que me interesa es lo que dice después. Lo que hace tan asombroso el Antropoceno es que estos cambios están ocurriendo en periodos de tiempo muy condensados. Además, el motor de esta transición excepcional es la primera vez que una época geológica podría estar determinada por lo que una sola especie, en este caso el Homo sapiens, lo de sapiens lo podríamos poner entre bastantes comillas, interrogantes y todo, le ha hecho conscientemente al planeta, en oposición a lo que el planeta ha impuesto a las especies que lo habitan. Antiguamente, teóricamente, nosotros estamos sometidos a lo que hacía la fuerza de la naturaleza. Ahora somos nosotros los que estamos alterando la naturaleza de una manera desproporcionada, ¿no? Entonces, la gran pregunta, como siempre, porque existe el negacionismo, es cómo evaluar los efectos de la actividad humana sobre el planeta. Y esto siempre es difícil. Entonces, veréis que hay varias formas, de alguna manera, de evaluar si realmente estamos en ese camino de destrucción del planeta, ¿no? El primero es una fórmula que se llama la fórmula IPAT, que intenta medir el impacto humano considerando 3 variables. Una es la población, otra es la afluencia y otra es la tecnología. Teóricamente, la población, evidentemente, si aumentará el impacto. La afluencia quiere decir si aumenta el consumismo, eso aumentará el impacto. Y teóricamente la tecnología será un factor que contrarrestase teóricamente los otros. Si nosotros mejoramos la tecnología, podríamos reducir el impacto. Entonces, esta fórmula intenta combinar estos 3 factores. Fijaros, en este cubo han hecho una representación en cubo. Esto salió una imagen en National Geographic. Fijaros, si fijamos la base, a principios de siglo el cubo era un cubo pequeñito. En los años 50 el cubo era más grande y el cubo actual de 2017. Fijaros, toda la basura que hay dentro del cubo. Este intenta medir de alguna manera cómo ese impacto de la actividad humana se ha multiplicado de una forma absoluta en los últimos 50 años. Hemos pasado de un impacto importante, significativo, reducido, ahora a un cubo de dimensiones considerables. Esto es una fórmula, evidentemente nos da una cierta información, pero esto se tiene que complementar con otras cosas. Los límites planetarios. Hace un cierto tiempo, una asociación que hay en Suecia sacó todo un informe en el cual intenta medir varios parámetros, ¿vale? La concentración atmosférica de CO2, la acidificación, etcétera, etcétera, para medir realmente cuál es el impacto de la actividad humana. Se considera que el planeta tiene unos límites, que llamamos límites planetarios, intenta medir si estos límites se han sobrepasado. Si os fijáis, hay algunas cosas que se han sobrepasado de forma espectacular. Por ejemplo, si miramos la concentración atmosférica de CO2, en el momento de estos datos, el año 2014, me voy a acercar un poco para que lo veáis. Fijaros, el nivel de CO2 que se recomienda es que esté por debajo de 350 partículas por millón. El último dato nos habla de 417 partículas por millón este año, el récord absoluto. Fijaros, los indicadores en colores, a medida que sea más peligroso superar ese límite, pasan de un verde más fuerte a rojo y salen del gráfico. Fijaros que hay toda una serie de valores que han sido superados. ¿Qué hemos superado? Por un lado, la concentración atmosférica de CO2 se ha superado. Por otro lado, hemos superado los flujos de nitrógeno y de fósforo, que nos hemos salido de cuadro. El uso de los suelos en superficie también hemos superado los límites recomendables y la pérdida de biodiversidad, evidentemente, la hemos superado con muchos creces. Entonces, esto solamente son datos científicos que nos indican que hay algunos parámetros que no habríamos de superar, que ya los hemos superado. Y nosotros aún no los hemos superado, pero es cuestión de tiempo que si seguimos igual los superemos.
Para medir un poco la actividad humana, ha salido también un nuevo concepto que se llama huella ecológica. ¿Qué es la huella ecológica? Una posible definición sería esta. Es la superficie de tierra biológicamente o ecológicamente productiva, o sea, considerando cultivos, pastos, bosques o ecosistemas acuáticos, necesaria para generar los recursos utilizados y para asimilar los residuos producidos por un individuo, colectivo o población, considerando su forma de vivir de forma indefinida. Me explico. Si nosotros tenemos una forma de vivir determinada, necesito unos recursos. Entonces esta fórmula, esta huella ecológica, lo que intenta es decir, bueno, una persona o un grupo de personas, ¿qué cantidad de tierra necesitarían para mantener su ritmo actual de consumo? Entendiendo que eso implica generar también unos residuos y asimilar, esos residuos han de asimilar, ¿vale? Entonces intentan medir de esa manera, la huella ecológica que se llama. Entonces, en esta huella ecológica, ¿qué consideramos? Por una banda, consideramos el carbono, los combustibles que utilizamos. Consideramos las tierras de pastoreo que necesitamos para producir carne, cuero, lana, productos lácteos. Consideramos la necesidad forestal, los bosques que necesitamos, porque utilizamos madera, pulpa, leña, etc. Después intenta medir también la zona pesquera que necesitaríamos, porque evidentemente del mar obtenemos recursos. Después, cuántas tierras de cultivo para generar alimentos necesitaríamos. Y por último, el suelo urbanizado. Entonces, si nosotros cogemos una población y medimos esto, podemos tener una relación de cuál es la huella ecológica. Fijaros, en el año 1961, la huella ecológica estaba aquí. Desde entonces ha ido subiendo de forma espectacular. Y hay una cosa que es muy importante, que es la biocapacidad. La biocapacidad de alguna manera nos informa de lo que el planeta podría soportar. Mientras en el año 61 la huella ecológica estaba por debajo de la biocapacidad, a partir del año más o menos 1970, la huella ecológica ha superado la biocapacidad. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestro planeta no puede generar aquello que consumimos, ni puede procesar aquello que producimos. Y esto es de forma constante. La biocapacidad, fijaros, se ha mantenido más o menos estable. Evidentemente, ¿por qué? Porque el planeta no ha cambiado. Se ha modificado ligeramente hacia arriba un poco, pero en cambio la huella ecológica continúa subiendo. ¿Vale? Esto sale de revistas científicas, no es cualquiera que lo dice y tiene toda la fiabilidad. Evidentemente, si eso se prolonga indefinidamente, pues ya puedes imaginar. Hay países del mundo que su huella ecológica es de 14. O sea, están como consumiendo 14 planetas. En España, no sé si me acuerdo, ahora estamos en sobre 4 o 5. Claro, esto quiere decir que estamos consumiendo mucho más de lo que el planeta puede producir y regenerar. Pues el problema no es que yo consuma, es que yo consumo más de lo que el planeta puede volver a producir. Índice de planeta vivo. Se habla mucho de la pérdida de biodiversidad, de que hay especies que desaparecen, de que no conocemos especies. Entonces, la asociación esta de la protección del medio ambiente ideó un sistema que me parece muy interesante. Con que es imposible saber cuántas especies animales y vegetales hay en el planeta, y es casi imposible cuantificar si desaparecen o no desaparecen, porque no lo hacemos de otra manera. Cuantificamos las poblaciones. Intentamos medir cuántos animales hay de cada población a lo largo del tiempo. Y entonces hacemos un estudio de cómo varían las poblaciones. Y entonces eso nos puede dar una señal de si las poblaciones se mantienen estables o por el contrario están disminuyendo de forma sistemática. Si hay una disminución de forma sistemática, quiere decir que hay una pérdida de biodiversidad clarísima. ¿Vale? El IPB es un mecanismo que mide la biodiversidad, recopilando los datos de poblacionales de muchas especies de vertebrados y determinando el promedio de variación de la abundancia a través del tiempo. O sea, intenta medir cómo varía la población de esos animales a lo largo del tiempo. Evidentemente no lo hacemos con una única especie animal y vegetal, sino lo que hacemos con muchas, para tener un dato fiable. Fijaros la curva. Desde el año 1970 no para de decrecer. Si cogemos el año número 1970 como un 1, fijaros dónde estamos. Y la perspectiva es que esto siga decreciendo. O sea, cada día las poblaciones se reducen. Fijaros la tabla antes de elefantes. Se había reducido espectacularmente, pero esto no solamente pasa con los elefantes, pasa con todas las especies animales y vegetales.
Y esto es una constatación, una organización que no es sospechosa precisamente. El gráfico es abrumador. Límites del crecimiento. Hace aproximadamente ya 50 años encargaron a un grupo de científicos que hicieran un estudio sobre los límites del crecimiento. Estas personas recopilaron información y a través de programas informáticos hicieron proyecciones de futuro. ¿Vale? Aquí solamente hay 2 proyecciones, no están todas. El libro es mucho más completo y tal. Entonces, ¿qué hacían? Cogían datos y en función de cómo creían que se comportase la población humana a nivel de utilización de recursos, de crecimiento de población y tal, hicieron unas curvas en las cuales querían predecir cómo evolucionarían diferentes factores. Todas ellas indicaban una cosa clarísima, que habría un periodo de crecimiento y a partir de una fecha determinada alrededor del 2050, 2030, 2050, una caída espectacular de población, una caída espectacular de producción, etcétera, etcétera. Claro, parecían apocalípticos futurólogos de mal agüero. El problema es que este estudio tiene 50 años y en 50 años ahora podemos ver si esta gente que decía esto están acertados o no están acertados. Fijaros, las curvas, cuando hicieron ellos las previsiones en el año 1970, hicieron todos esos puntos punteados. Fijaros, en el 2050, en 2030, fijaros la caída que habrá espectacular de todo, pero fijaros, todo lo que ha pasado en los 40 años, 50 desde que se ha hecho, se ha cumplido a rajatabla todo. Esto es lo que es preocupante. Porque claro, yo hago una previsión de una cosa, si no se cumple no pasa nada, pero cuando todo esto indica, y fijaros, es que parece que lo hayan calcado. Si fijamos la comida por cápita, ellos preveían que aumentase, ha ido aumentando, sí, quizá un poquito más, pero ellos prevén que a partir de un momento va a caer espectacularmente. Los servicios por cápita han ido prácticamente, se ajusta a perfección, la población se ajusta perfectamente y la producción industrial, fijaros, y la polución global, la contaminación global. Fijaros, las curvas se ajustan perfectamente a lo que ha pasado en los últimos 50 años. El 2030 está aquí a la vuelta de la esquina. ¿Se pueden equivocar? Desgraciadamente yo creo que no. No os quiero alarmar, tampoco, pero quiero ser realista también, Ya digo que tenemos esperanza, Esta gente que hicieron estos informes, que eran científicos, no eran creyentes, analizaron todos los datos, hicieron modelos matemáticos para hacer estos cálculos, y es un trabajo riguroso, llegaron a la siguiente conclusión. Cuanto más se espere a introducir cambios fundamentales, tanto menos opciones habrá para el futuro de la humanidad. Esperar más tiempo para frenar el crecimiento de la población y estabilizar las existencias de capital productivo hace que haya más población, se hayan consumido más recursos, los niveles de contaminación sean más elevados, se hayan deteriorado más tierras y los flujos absolutos de alimentos, servicios y bienes necesarios para sustentar a la población sean mayores. Las necesidades serán mayores, los problemas serán más grandes y habrá menos capacidades. No lo digo yo, ¿vale? Lo dicen gente que son científicos que han hecho un estudio. Y esta es la última diapositiva. Seguimos construyendo la destrucción del futuro. Es una ironía, pero en cierta medida vivimos en un mundo en el cual el ser humano está construyendo su propia destrucción. Hemos de tomar conciencia de que no podemos seguir igual. Los datos son aplastantes, negarlos sería ponerse una venda en los ojos. Y nosotros, en la medida de lo posible, pues tenemos que contribuir a esa lucha por revertir ciertas situaciones. Y nosotros somos una pieza de cambio si estamos para eso. Y ese es el reto que tenemos, individual y pienso que como iglesia también. No solamente se vive de palabras, sino también de acciones. Y este es el reto que tenemos. No es fácil, pero bueno, es un reto interesante. Gracias.